entonces a continuar con la perspectiva de lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente tema? Hemos cerrado el diálogo, la deliberación como forma de consenso y disenso. Hemos cerrado esta perspectiva. Hemos venido hablando sobre esta temática en la clase del día de ayer. Directamente nos hablamos de que existe la posibilidad del consenso y el disenso siempre y cuando tengamos la posibilidad de escuchar a los demás. Y eso genera democracia. ¿Cuál va a ser la temática que unifica lo que viene en nuestra siguiente parte, en nuestra siguiente consideración, en esta siguiente unidad, por decirlo de alguna forma, la democracia moderna? Vamos nosotros a revisar todas estas consideraciones de la democracia, cómo se conforma la democracia, cómo se viene dando, cuál es el cambio, porque nosotros estamos hablando de un punto, la democracia moderna. ¿Cuál será la diferencia entre una democracia moderna y una democracia tal vez de los griegos? Es el punto que vamos a ir centrándonos, tratando de recordar también las consideraciones que revisamos el año pasado, de la consideración propia de lo que es la democracia. Nosotros estamos dentro de un proceso propiamente democrático. Estamos cerca de unas elecciones, ustedes, dentro de este proceso que conlleva esta participación a la cual ustedes acceden. Por lo tanto, están ejerciendo una parte fundamental de la democracia. Cuando hablamos de democracia y hablamos del poder del pueblo, el voto es el punto central. En esta parte vamos nosotros a identificar principalmente a qué nos referimos con el cambio de la democracia. Previamente nosotros ya hemos escuchado y hemos revisado la democracia, por decirlo así, antigua, la democracia que inicia con los griegos, una democracia griega, donde, ¿cuál era la significación para los griegos de democracia? Este poder del pueblo. Pero ¿quiénes ejercían el poder? Y nosotros hablábamos de que la democracia griega es una democracia directa. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los ciudadanos pueden generar una consideración o una respuesta o un acercamiento directo con aquellos que los gobiernan, con aquellos que los dirigen. Los asambleístas, la asamblea como tal, no es que en la actualidad nosotros vamos y le decimos al asambleísta esto está mal, no se da cuenta, tiene que cambiar estas consideraciones. Hay una serie de mecanismos y estos mecanismos nos permiten efectivizar la democracia. A eso llamamos democracia moderna, dentro de la que tenemos diferentes mecanismos. Para los griegos, esta democracia griega, de donde sí nace la perspectiva del poder del pueblo, pero tiene un cambio. En la democracia moderna ya no tenemos la posibilidad de opinar directamente, sino que tenemos que hacerlo por diferentes vías. En cambio, la democracia directa, nosotros decimos que es directa porque se relaciona directamente el sujeto con aquellos que tienen el poder. Dentro de esta consideración, los griegos tenían esta posibilidad de tener esta consideración. La asamblea, para definirlo de alguna forma, para que quede más claro, se puede definir a la democracia directa como aquella democracia en la cual la asamblea estaba ejercida por el pueblo de forma directa.
Por lo tanto, no había gente o partidos políticos o perspectivas que intercedan entre la perspectiva de la democracia. Era de forma directa, los mismos ciudadanos, aquellos que iban a estar ejerciendo esta consideración de lo que es propiamente el pueblo. Pero claro, con una consideración. ¿Quién nosotros decimos que era propiamente el pueblo? ¿O quiénes nosotros podríamos decir que era la ciudadanía aquí? ¿Quiénes eran los ciudadanos en la antigua Grecia? ¿Todos o solo un grupo? ¿Qué recuerdan de lo que nosotros observábamos? Oiga, Licen, Dígame, Sebastián. disculpe, entré tarde porque amanecí sin internet y recién me volvió. Yo al final me hace un acuerdo para ponerles en la lista, ¿ya? Gracias, Liz. Ya, ok. Entonces, ¿quiénes considerábamos nosotros como ciudadanos? Directamente, solo un grupo. Por lo tanto, ese grupo era aquel que va a pertenecer a la consideración del pueblo como tal. Entonces, el poder del pueblo también era muy aparente. Por lo menos en Atenas nosotros veíamos que eran solo los hombres. Pero aún así, nosotros decimos que esta es una democracia directa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Nada, solo les veo que anotan. Bueno, si hay dudas, inquietudes, me avisan. Esto ya lo hemos estado un poco revisando. Para que la democracia moderna se dé como tal, entonces existe esta consideración del voto. Lo que les decía, tenemos la posibilidad nosotros de ejercer la democracia en estos momentos que estamos dentro del proceso electoral a pequeña escala, pero tiene la misma perspectiva. Si ya no existe democracia directa, ¿qué tipo de democracia existirá? ¿Cómo funcionará esta democracia? Si ya no hay esta democracia directa en la actualidad, ¿cómo creen que funciona? Vamos preguntándoles. Si no, avanzamos por aquí. A ver, señor Mazacón, ¿cómo funcionará ahora la democracia si ya no es directa? Indirectamente. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso indirectamente? ¿Por medio de qué? Por asignan a otras personas bajo de uno, pues Bueno, el voto, pero sigue sin explicarse. ¿Ver alguien más? ¿Cómo funcionará? Ya no es directa, es decir, la asamblea ya no está constituida o ejercida directamente por lo que conocemos por pueblo. No es que simplemente son aquellos que o son los mismos que conforman el pueblo las elecciones, sino cómo funcionará la democracia moderna. Mediante representantes. Mediante Democracia representativa. democracia representativa. Muy bien. Cuando hablamos de la democracia moderna, uno de los pasos, porque estamos tratando de cambiar de la democracia representativa hacia otros medios de democracia más participativa. Pero por lo menos, la primera consideración de la democracia moderna es la democracia representativa, donde tenemos una serie de representantes que son la voz del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? En Grecia, la voz es directamente el pueblo, por eso se llama democracia directa. Segunda consideración en la Grecia antigua, cada una de las personas que conforman la asamblea, como es el propio pueblo, entonces pueden dialogar entre ellos para ir conformando las perspectivas de esa época. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Tenemos una cantidad gigante de personas dentro de una misma nación, lo que complica la consideración de la democracia directa. Pero ¿qué problemas creen que ustedes pueden, y obviamente la representatividad está guiada principalmente por el voto, y esta representatividad quiere decir que una persona asume los,
el criterio y las ideas del pueblo en general y toma las decisiones por otro. ¿Qué problemas puede traer la representatividad? ¿Qué tipo de problemas puede tener? Ya vemos que los pros o las perspectivas a favor es tener un grupo minoritario con el que se pueda dialogar, generar consensos y disensos, que eso es lo que hace la Asamblea, por ejemplo, intenta por medio de la votación, seguimos dentro de esta consideración, generar consensos y disensos sobre temas. Pero no podemos hacerlo con toda la población, por lo menos no a través de la Asamblea. Tenemos otros mecanismos. Pero ¿qué problemas puede traer este modelo? ¿O no tiene problemas? Ya siendo críticos con esta perspectiva, ¿qué problemas podría traer la democracia representativa? ¿Qué inconvenientes en cuestión de ejercer la democracia? ¿Qué les parece? ¿Hay inconvenientes? Dependemos mucho de un solo grupo. Ya dependemos mucho de un solo grupo. ¿Y cómo se dan también las elecciones, por ejemplo? Es aquel que más votos tenga. ¿Qué significa? Que puede ser que exista disenso en las personas que están representando, por más que sea el voto del pueblo. Pero como nosotros no tenemos acceso directo a los representantes, entonces ellos tendrán que tomar las decisiones. Y aquella representatividad puede ser que no sea la correcta. ¿Qué mecanismos tenemos para que esta representatividad se genere como una consideración de cambio? Es lo que en la democracia moderna vamos a estar discutiendo, porque uno de los problemas principales o una de las perspectivas principalmente problemáticas de lo que es la democracia moderna es justamente la consideración de la representatividad. ¿Hasta qué punto realmente las personas que van a ser elegidas son la voz del pueblo y no son una serie de personas que responden a intereses particulares o a intereses de los partidos políticos? Vamos entonces a estar puntualizando sobre esta perspectiva. Según ustedes, y justamente dentro de este proceso electoral que estamos nosotros viviendo, ¿qué características debería tener un líder o aquella persona que nos represente? ¿Qué características debería tener? ¿Qué me dicen para poder ir reflexionando sobre esto? No tiene que trabajar por el dinero, sino porque quiere ayudar al pueblo. Ya una de las consideraciones, el trabajo es por el pueblo, por eso lo eligen. Bueno, en el Ecuador y en América Latina hemos visto, creo yo, muy poco de esta consideración. Pero hay que ir cambiando la perspectiva. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar como característica propia de un líder que nos represente? ¿Qué característica tendrá que tener un representante? Miren que, como les digo, estamos ya cerca de estas elecciones propias de nuestro proceso educativo, que aun cuando ustedes pueden verlo como es algo que tengo que hacerlo porque estoy dentro del colegio, qué sé yo, en realidad es una representación propia de la democracia y ustedes están tratando de elegir representantes bajo una consideración o una perspectiva de lo que ustedes han escuchado, de lo que les han dicho. Entonces, ¿qué características deben tener? Yo considero también que una de las visiones y uno de los problemas cuando hablamos de representatividad es que las personas votan por lo que nos ofrecen y no por el proyecto que tienen. Es decir, me ofrecen a mediano plazo tal vez tener alguna cosa y yo voto por esa consideración. Pero a largo plazo se comienzan a ver una serie de problemas, porque esa persona cuando llega al poder ya no le interesa por aquellos que lo nombraron, que lo votaron por esa persona. Entonces es un proceso de reflexión y autorreflexión constante cuando hacemos democracia. No es que yo ya llegué al cargo y simplemente
con eso terminamos, sino que vamos generando un proceso de cambio. Vamos entonces a seguir pensando en esta consideración de qué características creen ustedes que debe tener un líder político, aquel que guía, aquel que representa, por lo menos en la consideración de la representatividad. Porque como les digo, después de la representatividad en democracia moderna, vamos a ver ya democracias participativas, que son otro tipo de procesos y que tienen otro tipo de mecanismos, que no son solo el voto, sino también la posibilidad de que las personas puedan agruparse y generar consensos, disensos, diálogos, para que sean presentados aquellos representantes y donde los representantes tengan la posibilidad de acercarse más al pueblo, que es uno de los problemas principales, uno de los problemas importantes, si nosotros hablamos, que se diferencian con la democracia directa. Vamos entonces a cerrar esta perspectiva y he puesto la representativa y la democracia directa. Simplemente vamos a concluir esta clase, puntualizando la diferencia entre estas dos democracias. ¿Qué diferencias hay? O mejor pongámoslo así. ¿Qué diferencias tienen la democracia directa frente a la democracia representativa? Con esto terminamos nuestra clase. Vamos a cerrar ahí. No se olviden contestar esta pregunta.